Muy buenos días, mi nombre es José Javier Angulo y el tema a tratar en esta presentación es sobre las magnitudes eléctricas básicas. Como profesionistas de la electricidad, en sus diferentes ramas, un elemento y herramienta importante es el multímetro. Para su correcto uso debemos tener pleno conocimiento sobre las magnitudes básicas que medimos con este dispositivo, como el son, la tensión eléctrica, la corriente eléctrica, la potencia eléctrica y la resistencia. El primero a tratar será la tensión eléctrica, o diferencia de potencial, también apodada como voltaje, ya que el volt es su unidad de medida. Esta magnitud se define como el trabajo necesario para mover una carga Q desde un punto A hasta un punto B, dada la fuerza aplicada al estar expuesta a una carga mayor. Ejemplificando como que el agua representa las cargas, esta pasa de los puntos más altos, fluye hacia los más bajos, es decir, donde hay mayor altitud a donde hay menor altitud. De igual manera, una carga se mueve de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial eléctrico para lograr este balance. La segunda magnitud es la corriente eléctrica. Esta se define como la carga que pasa por una sección transversal de un conductor con respecto al tiempo y se mide en amperes. Ahora, cada ampere, un ampere se refiere a un coulomb por segundo. Un coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Es decir, la corriente eléctrica sería equivalente a los litros por segundo que pasan a través de un río durante el flujo del agua. Tanto el caso de la tensión como en la corriente las podemos encontrar en alterna o en directa. La corriente alterna o el voltaje en corriente alterna se representa con una curvatura similando una onda senoidal, mientras que en el caso de la corriente directa o la tensión en corriente directa, una línea recta con tres puntos o tres pequeñas líneas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? En el caso de la corriente alterna, son valores oscilantes, es decir, el lugar de positivo y negativo está en constante cambio con respecto al tiempo, por lo que en este caso no podemos hablar de un positivo o negativo, no hay un signo. Mientras que en el caso de la corriente directa es continuo, todo el tiempo se mantiene el mismo estado. En este caso, si a la hora de evaluar los valores, ya sea de tensión o de corriente, se consideran signos positivos y negativos. Por lo anterior, es que para tomar estas medidas en el caso de la corriente alterna, se tienen lo que es fase, neutro y tierra, donde fase viene siendo el punto de donde viene la carga, de donde viene o nace el flujo de electrones, mientras que el neutro vendría ese punto que todo el tiempo está en cero, es decir, es nuestra referencia para hacer la evaluación, dado que la fase siempre está cambiando de signo, por ende el signo faltante lo va a tomar el neutro. Mientras que en el caso de la corriente directa, el positivo siempre será del que nos esté arrojando la carga que fluye hacia el negativo. En ambos casos podemos
tener como un punto de referencia la Tierra, que en este caso Tierra vendría siendo el punto de referencia principal, vendría siendo un cero absoluto a la hora de evaluar ya sea la corriente o la tensión. Es decir, es como cuando comparamos una altura con respecto al piso sobre el que estamos parados, a cuando evaluamos la altura del mismo punto con respecto al nivel del mar. Haz de cuenta que de esa manera es como si evaluáramos la fase con respecto al neutro, sería como si tuviéramos en cuenta la altura con respecto al piso del aire en el que estamos, y cuando evaluamos la fase con respecto a tierra es cuando evaluamos esa altura con respecto al nivel del mar. Cabe destacar que para que haya tensión no se requiere corriente, pero para que haya corriente sí se requiere tensión. Ahora, como venimos viendo, la corriente y la tensión son dos magnitudes muy relacionadas entre sí. Era la gran pregunta hasta que viene lo que ya conocemos como la ley de Ohms, que nos dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a su resistencia, que vendría siendo la oposición que da el conductor al flujo de la corriente eléctrica. Volviendo a la ejemplificación del río, como el conductor y el agua como la carga, la resistencia estaría representada, por ejemplo, por las presas. Las represas a lo largo de un río no permiten que el agua fluya a sus anchas, como decimos popularmente, sino que la va moderando. De igual manera, una resistencia es la que no dejen que pasen libre los electrones, sino que haya cierta oposición, que eso es un papel importante dentro de un circuito para el manejo de esta. Ahora, como último punto tenemos lo que es la potencia. Si analizamos como venimos analizando algebraicamente lo que vendría siendo tensión y corriente, tenemos que su producto nos da como resultado trabajo sobre tiempo, que sería la potencia. La potencia eléctrica, su unidad es el watts, y es el resultado del producto de voltaje por corriente. Aunque en algunos equipos eléctricos, principalmente lo que son motores, nos aparecen lo que son los caballos. Un caballo equivale a 745.7 watts. Ahora, esta definición que estamos dando de potencia es para el caso de la corriente directa. En el caso, ya que en este caso se trata de una magnitud lineal. En la corriente alterna, por el papel que juegan los capacitores y las bobinas, la consideramos en vez de una magnitud lineal como una magnitud vectorial. En el caso de la corriente alterna, los capacitores y las bobinas causan desfasamiento de la corriente con respecto a la tensión. Entonces el producto de corriente de tensión por corriente nos entrega lo que es la potencia aparente, que su magnitud es el vatio. Muy común hemos visto estas unidades en la cuestión entre el etiquetado de los transformadores, sobre todo los de línea subterránea, que se aprecia más. Para obtener lo que sería la potencia real o potencia activa, es conociendo el valor de phi. Phi es el ángulo de desfasamiento
o desfasamiento que hay de la tensión con respecto a la corriente. Por lo tanto, la potencia útil o activa es igual a la tensión por la corriente por el seno de phi. El segundo elemento que compone este vector, que vendría siendo la potencia aparente, es la potencia reactiva. La potencia reactiva es la que nos está marcando qué pérdida estamos teniendo en el sistema, que generalmente se manifiesta mediante el calor. Por lo tanto, si el seno, si entre más pequeño sea el valor de phi, más pequeño será el valor de la potencia reactiva y más se parecerán los valores de la aparente y la potencia útil. Por lo que normalmente debemos de tratar de que se aproxime, que el seno de phi sea el valor más cercano posible a 1, para que en ese momento, porque cuanto más cercano sea a 1 el seno de phi, más cercanas serán, más similar será el valor de la potencia aparente con respecto a la potencia útil. Por mi parte ha sido todo. Igual quedo a sus órdenes por cualquier dudas y comentarios.